El 23 de noviembre de 2022, exactamente a las 03:47 de la mañana, Diego Ramírez, de 14 años, presionó la tecla Enter en su laptop Dell desgastado, ejecutando una línea de código que transferiría $2.4 millones de 47 cuentas bancarias diferentes hacia una red de carteras digitales imposibles de rastrear. En ese momento, sentado en su cuarto de 12 metros cuadrados en un modesto apartamento del barrio de Coyoacán, Ciudad de México, Diego no imaginaba que un error de exactamente 2.3 segundos, un único momento de descuido en una operación que le tomó 8 meses planear, sellaría su destino y expondría una de las mayores operaciones de cibercrimen jamás cometidas por un adolescente en América Latina. Apenas 6 horas antes, Mariana Sánchez, gerente financiera de 34 años, había revisado su cuenta bancaria antes de dormir. El saldo mostraba $127,000, ahorros de 12 años de trabajo, guardados para el enganche del departamento de sus sueños, que finalmente firmaría el lunes siguiente. Cuando despertó a las 7:15 de la mañana del viernes, el saldo era 0. No había notificación, no había alerta de seguridad, no había nada excepto un estado de cuenta frío mostrando una transferencia realizada a las 03:52 de la mañana hacia una cuenta que ella nunca había visto en su vida. Mariana no era la única. En ese exacto momento, en 14 estados de México, 2,847 personas despertaban para descubrir que sus ahorros habían desaparecido durante la noche. Estudiantes universitarios que guardaban dinero para estudiar en el extranjero, jubilados con ahorros de toda una vida, pequeños empresarios con reservas de emergencia. Todos tenían algo en común. Usaban bancos digitales considerados seguros, con encriptación de punta, autenticación de 2 factores y sistemas que supuestamente eran impenetrables. Pero lo que hacía este caso realmente extraordinario no era la cantidad de dinero robado, aunque los $47 millones eran impresionantes. No era la sofisticación técnica del ataque, aunque expertos en seguridad cibernética del FBI e Interpol pasarían semanas tratando de entender cómo fue hecho. Lo que hacía este caso absolutamente inolvidable era la revelación que vendría 23 días después, cuando agentes de la Policía Federal descubrieron algo en el cuarto de Diego Ramírez que haría que hasta los investigadores más experimentados en crímenes cibernéticos cuestionaran todo lo que sabían sobre hackers, genialidad y la mente criminal adolescente. Diego no era un hacker común. No formaba parte de grupos criminales organizados. No tenía conexiones con la dark web más allá de las que él mismo creó. No venía de una familia de criminales. Él era, según todos los que lo conocían, un chico tímido, estudioso, que pasaba horas en la computadora jugando y estudiando programación. Sus profesores lo describían como brillante. Sus compañeros lo encontraban callado, pero agradable. Su madre, una enfermera que trabajaba 3 turnos, estaba orgullosa de tener un hijo tan dedicado a los estudios. Pero detrás de la pantalla del laptop, Diego Ramírez había construido un imperio digital sombrío. No solo invadió 200 instituciones financieras, creó un sistema automatizado tan sofisticado que ejecutaba ataques mientras él dormía. Desarrolló algoritmos que burlaban sistemas de seguridad bancaria en tiempo real. Construyó una red de servidores distribuidos en 14 países usando técnicas que hackers profesionales con décadas de experiencia luchaban por entender. Y todo esto comenzó con un tutorial en YouTube que Diego vio a los 12 años, cuando estaba aburrido durante la cuarentena de la pandemia. La parte más aterradora, casi se sale con la suya, si no fuera por un error de 2.3 segundos, un único momento en que su webcam permaneció encendida el tiempo suficiente para capturar un reflejo casi imperceptible en sus lentes, Diego Ramírez estaría libre hoy, sentado en un salón de clases de tercer año de secundaria, con millones de dólares escondidos en criptomonedas, planeando su próximo ataque. Pero la verdad siempre encuentra una forma de emerger. Y cuando la Policía Federal finalmente conectó los puntos, rastreó el origen de los ataques y tocó la puerta del departamento 304 en la calle Insurgentes,
a las 6 de la mañana del 16 de diciembre de 2022, lo que encontraron en el cuarto de Diego cambiaría para siempre la forma en que México y el mundo ve los crímenes cibernéticos cometidos por adolescentes. Porque esta no fue una historia de un chico problemático que hackeó un sistema por diversión. Fue la historia de un prodigio digital que trató el sistema bancario nacional como un rompecabezas intelectual, que documentó cada invasión con la precisión de un científico, que calculó riesgos con frialdad matemática y que, al final, fue traicionado no por su falta de habilidad técnica, sino por algo sorprendentemente humano. Antes de revelar cómo los investigadores desentrañaron esta operación que duró 8 meses, necesitas entender quién realmente era Diego Ramírez y por qué un chico de clase media, con un futuro prometedor, decidió convertirse en uno de los hackers más jóvenes y peligrosos de la historia del cibercrimen latinoamericano. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún caso. Deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias como esta. Ahora vamos al caso. Diego Ramírez nació el 12 de marzo de 2008 en Ciudad de México, hijo único de Carmen Ramírez, enfermera del Hospital General de México. Su padre, Roberto Ramírez, había abandonado a la familia cuando Diego tenía apenas 3 años, mudándose a Estados Unidos y manteniendo contacto esporádico. Carmen crió a Diego sola, trabajando turnos dobles y a veces triples para garantizar que tuviera una vida cómoda en su departamento de 2 habitaciones en Coyoacán. Desde temprano, Diego demostró una capacidad intelectual excepcional. A los 4 años ya leía con fluidez. A los 6, resolvía problemas matemáticos de nivel secundaria. A los 8, había agotado la biblioteca de la escuela, buscando desafíos más complejos. Los profesores recomendaban que saltara grados, pero Carmen, preocupada por el desarrollo social de su hijo, prefirió mantenerlo con compañeros de su misma edad. Siempre fue diferente, diría más tarde la profesora de matemáticas Ana Paula Mendoza, en declaración a la policía. Mientras otros estudiantes batallaban con ecuaciones básicas, Diego resolvía problemas de cálculo avanzado que yo traía de la universidad. Pero era gentil, nunca arrogante. Ayudaba a los compañeros que tenían dificultades. Era el tipo de alumno con el que todo profesor sueña. El departamento donde Diego creció era modesto pero acogedor. La sala tenía un sofá desgastado que Carmen había comprado usado, una TV de 32 pulgadas y estantes llenos de libros, la mayoría donados por la biblioteca municipal o comprados de segunda mano. El cuarto de Diego era pequeño. Una cama individual, un armario, un escritorio barato de Walmart y su bien más preciado, una laptop Dell Inspiron, que Carmen había comprado en 12 mensualidades cuando Diego cumplió 11 años. Me suplicó por esa computadora durante meses. Carmen testificaría después con lágrimas en los ojos. Dijo que la necesitaba para estudiar, para aprender programación, que sería su futuro. Hice horas extras durante 4 meses para poder pagarla. Pensé que estaba invirtiendo en su educación. Nunca imaginé. El interés de Diego por las computadoras comenzó a los 9 años, cuando la escuela implementó clases básicas de informática. Mientras otros estudiantes apenas podían navegar en Windows, Diego ya estaba explorando el símbolo del sistema, entendiendo la estructura de archivos, descifrando cómo funcionaba el sistema operativo entre bastidores. A los 10 años, durante la pandemia de COVID-19, con las escuelas cerradas y Carmen trabajando aún más horas en el hospital saturado, Diego pasó a tener tiempo ilimitado en Internet. Fue cuando descubrió YouTube, foros de programación, comunidades de tecnología. Comenzó viendo videos sobre Python, después JavaScript, después lenguajes más complejos. Pero fue un video específico, visto el 17 de junio de 2020, que lo cambió todo. El video se llamaba Introducción a la Seguridad Cibernética. ¿Cómo piensan los hackers? Era un curso educacional legítimo, enseñando los fundamentos del ethical hacking, la práctica legal de probar sistemas de seguridad con permiso.
El instructor explicaba conceptos como inyección SQL, cross-site scripting, phishing, ingeniería social. Para la mayoría de los 340.000 espectadores era conocimiento interesante pero abstracto. Para Diego Ramírez, de 12 años, fue una revelación. No vio una lección sobre seguridad. Vio un mapa hacia un tesoro escondido. Me di cuenta en ese momento, Diego confesaría más tarde a los investigadores con la misma voz calmada y analítica que usaba para todo, que los sistemas informáticos no eran impenetrables. Eran construidos por humanos, lo que significaba que tenían fallas. Y si yo podía entender esas fallas mejor que quienes construyeron los sistemas, podría hacer cualquier cosa. En los meses siguientes, Diego consumió conocimiento con una voracidad aterradora. Veía de 8 a 10 horas diarias de tutoriales, leía documentación técnica de madrugada, participaba en foros usando seudónimos. Aprendió sobre Kali Linux, Metasploit, Burp Suite, herramientas usadas tanto por hackers éticos como criminales. Su primera prueba fue simple. A los 12 años y 7 meses, logró acceder al sistema de su propia escuela y alterar su calificación en un examen de historia de 7.5 a 9.0. No porque lo necesitara, sus notas eran excelentes, sino para probar que podía. Después, nervioso por las consecuencias, volvió y revirtió la nota al valor original. Nadie nunca lo supo. Pero aquella prueba demostró algo crucial. La teoría funcionaba en la práctica. A los 13 años, Diego ya dominaba 5 lenguajes de programación, entendía arquitectura de redes mejor que muchos profesionales de TI y había desarrollado herramientas personalizadas para automatizar ataques que normalmente requerirían equipos enteros. Su cuarto, que su madre veía como un espacio de estudios, era en realidad un laboratorio cibernético. La laptop Dell original había sido modificada internamente. Diego compró piezas usadas en sitios declasificados, instaló memoria RAM extra, cambió el disco duro por un SSD. Configuró máquinas virtuales corriendo diferentes sistemas operativos. Creó una red doméstica segmentada usando un router viejo que encontró en la basura y reconfiguró completamente. Pero Diego tenía un problema: dinero. Carmen le daba 500 pesos al mes de mesada. Simplemente no era suficiente para comprar los equipos que quería, los cursos online premium, los servidores VPN para enmascarar su localización. Necesitaba más. Fue cuando en enero de 2022, pocos meses antes de cumplir 14 años, Diego tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Ya no solo iba a estudiar hacking, iba a practicarlo, con fines de lucro. El primer objetivo de Diego no fue un banco. Fue mucho más modesto, una tienda online de electrónicos con un sistema de seguridad débil. El 3 de febrero de 2022, usando técnicas de inyección SQL que había perfeccionado durante meses, Diego logró acceder a la base de datos de la tienda. No robó dinero directamente. En su lugar, creó cupones de descuento del 100% válidos y los vendió en foros de la dark web por $20 cada uno. En una semana facturó $2,300. Para un chico de 13 años cuya mesada era de 500 pesos, aquello fue transformador. No fue por el dinero inicialmente, Diego explicaría después. Fue por probar un concepto. Había desarrollado teoría por más de un año. Necesitaba saber si funcionaría a escala real, y funcionó perfectamente. Diego no gastó el dinero en cosas que llamaran la atención. Compró una segunda laptop usada, más potente. Pagó por VPNs Premium. Adquirió acceso a servidores proxy en países sin acuerdos de extradición con México. Invirtió en herramientas que lo harían invisible. Su segundo ataque fue más ambicioso. Una empresa de streaming de video. Usando técnicas de credential stuffing, automatizando inicio de sesión con millones de combinaciones de correo y contraseña filtradas de otros sitios, Diego consiguió acceso a 15,000 cuentas premium. Vendió cada una por $5 en mercados clandestinos. Ganancia: $75,000 en 2 semanas. Para un adolescente era una fortuna. Para Diego era apenas el comienzo. Lo que lo diferenciaba de los hackers comunes
era su enfoque sistemático. Mientras la mayoría de los cibercriminales atacaba objetivos por oportunidad, Diego trataba esto como ciencia. Creó hojas de cálculo documentando cada ataque, tipo de sistema, vulnerabilidad explotada, tiempo necesario, ganancia obtenida, riesgo estimado de detección. Analizaba patrones, optimizaba procesos. Cada ataque era un experimento para mejorar el siguiente. Entre febrero y abril de 2022, Diego ejecutó 23 ataques diferentes contra objetivos variados, tiendas online, sistemas de puntos de programas de lealtad, plataformas de educación, sitios de reservas de hotel. Su ganancia acumulada, $340,000. Todo convertido a Bitcoin y guardado en carteras encriptadas distribuidas en múltiples servicios, imposibles de rastrear hasta él. Pero Diego no estaba satisfecho. Esos ataques eran pequeños, como anotaría en sus registros digitales encontrados después. El riesgo de ser atrapado existía, pero el retorno no justificaba elevar el nivel de sofisticación que él sabía ser capaz. Fue en mayo de 2022 cuando Diego decidió cambiar de juego completamente. Ibas a atacar bancos. Invadir un banco no es como invadir una tienda online. Las instituciones financieras invierten millones en seguridad cibernética. Tienen equipos dedicados monitoreando sistemas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Implementan autenticación multifactorial, encriptación de nivel militar, sistemas de detección de intrusos que identifican comportamientos anormales en milisegundos. Para la mayoría de los hackers, los bancos son objetivos imposibles. Para Diego Ramírez, de 13 años, eran solo sistemas complejos esperando ser decodificados. Comenzó con investigación. Durante 6 semanas en mayo y junio de 2022, Diego estudió 47 instituciones financieras mexicanas, bancos tradicionales, bancos digitales, fintechs, cooperativas de crédito. Analizó sus arquitecturas de seguridad, leyó reportes públicos de vulnerabilidades, estudió actualizaciones de sistemas, exploró foros donde empleados de TI se quejaban de problemas técnicos. Descubrió algo crucial. Los bancos digitales, a pesar de la apariencia moderna y segura, frecuentemente tenían vulnerabilidades específicas. Por ser relativamente nuevos, sus sistemas eran construidos rápidamente para priorizar experiencia del usuario sobre seguridad absoluta, y muchos subcontrataban componentes específicos, APIs de pago, sistemas de verificación de identidad, servicios de notificación, creando múltiples puntos de entrada potenciales. Diego identificó 12 bancos digitales con una vulnerabilidad común. Todos usaban la misma empresa subcontratada para autenticación de 2 factores vía SMS. Esa empresa, SecureOut México, procesaba millones de mensajes diariamente para docenas de clientes. Su sistema era robusto, pero tenía una falla que Diego descubrió leyendo reportes técnicos de desarrolladores. Un bug no documentado en cómo procesaba solicitudes simultáneas. Si alguien pudiera explotar ese bug, podría interceptar códigos de autenticación antes de que llegaran a los usuarios reales. Diego pasó 3 semanas desarrollando un exploit personalizado. Lo probó en ambientes virtuales, lo refinó hasta que funcionara perfectamente. El 28 de junio de 2022, a las 02:14 de la mañana, ejecutó la primera prueba real. Eligió una cuenta aleatoria de un banco digital mediano. Inició una transferencia. Interceptó el código de autenticación. Completó la transacción. $500 transferidos a una cartera de criptomoneda en 43 segundos. Funcionó perfectamente. Diego inmediatamente devolvió el dinero. Borró los registros, cubrió sus huellas. Aquello fue solo una prueba. El ataque real necesitaba ser mucho mayor, mucho más rápido y completamente automatizado. Durante julio y agosto, Diego construyó lo que llamaba Proyecto Hydra, una referencia a la criatura mitológica de múltiples cabezas. Era un sistema automatizado capaz de atacar miles de cuentas simultáneamente. El funcionamiento era elegante en su simplicidad. Fase 1. El sistema identificaba cuentas con saldos superiores
a $10,000 usando técnicas de web scraping en datos filtrados disponibles en la Dark Web. Fase 2. El algoritmo probaba credenciales contra sistemas bancarios usando proxies distribuidos para evitar detección. Fase 3. Cuando encontraba una cuenta válida, explotaba el bug de SecureAuth para interceptar autenticación de 2 factores. Fase 4. Ejecutaba transferencia hacia cartera intermedia, que automáticamente redistribuía a 20 otras carteras en 8 países diferentes. Fase 5. El sistema borraba registros, limpiaba rastros y seguía a la siguiente cuenta. Todo automatizado, todo en segundos, todo sin intervención humana después del comando inicial. Diego probó el sistema en pequeña escala durante agosto. Atacó 15 cuentas, robó un total de $127,000, 0 detecciones, 0 problemas. Estaba listo para el gran ataque. Durante todo este periodo, Diego mantenía una fachada absolutamente normal. Se despertaba a las 6:30 todas las mañanas. Desayunaba con su madre cuando ella volvía del turno nocturno. Iba a la escuela en metro, asistía a clases, sacaba calificaciones excelentes, conversaba con compañeros durante el recreo sobre videojuegos, series, temas típicos de adolescentes. Era completamente normal, diría después Sofía Hernández, compañera de clase. Medio nerd, pero buena onda. Ayudaba a todos con matemáticas y física. Nos reíamos juntos en el recreo. Jugábamos Among Us online a veces. Nunca, jamás imaginé que estaba haciendo aquello. Después de la escuela, Diego volvía a casa alrededor de la 1:30 de la tarde. Comía. Hacía tareas escolares en 40 minutos, trabajos que tomaban horas a otros estudiantes. Entonces, cerraba la puerta de su cuarto con seguro. Y se transformaba. Lucas Martínez tenía 2 modos. Durante el día, era el adolescente estudioso, hijo dedicado, compañero servicial. Por la noche, se transformaba en Ghost Siepen, su seudónimo en los foros de la Dark Web, uno de los hackers más respetados en comunidades clandestinas que ni siquiera sabían que tenía 14 años. Su habitación a las 2 de la tarde de un día común era su centro de operaciones. 3 pantallas de laptop dispuestas en el escritorio, cada una ejecutando sistemas operativos diferentes. La primera con Kali Linux para pruebas de penetración. La segunda con Windows para apariencia normal en caso de que alguien entrara. La tercera con Tails, un sistema operativo que no dejaba rastros digitales, corriendo directamente desde una memoria USB encriptada. Lucas desarrolló protocolos rígidos de seguridad. Nunca usaba su nombre real en línea. Nunca accedía a sus cuentas criminales sin al menos 3 capas de VPN. Nunca guardaba información sensible en discos locales. Todo permanecía en servidores cloud encriptados, distribuidos globalmente. Pagaba todo con Bitcoin. Nunca gastaba dinero robado de forma que llamara la atención. Su madre no sospechaba nada. Cuando llegaba a casa a las 7 de la noche, encontraba a Lucas estudiando o jugando videojuegos. El laptop siempre mostraba pantallas inocentes, trabajos escolares, videos en YouTube, juegos en línea. Las otras máquinas permanecían ocultas, camufladas como equipos viejos o rotos, apilados en el armario. «Mamá, necesito otro router para un proyecto de la escuela», Lucas decía de vez en cuando. «Estamos armando una red local para presentación de informática». Julia, orgullosa del interés académico de su hijo, siempre decía que sí. Pero esos routers no eran para proyectos escolares. Lucas los configuraba creando una red doméstica segmentada, aislando sus actividades criminales del tráfico normal de Internet, añadiendo capas extras de anonimato que harían imposible rastrear sus acciones hasta ese apartamento en la colonia Roma. Entre septiembre y octubre de 2022, Lucas realizó los ajustes finales al proyecto Hydra. Ejecutó simulaciones. Probó cada componente 1000 veces. Calculó escenarios. Estimó probabilidades de detección. Planificó rutas de escape digital en caso de que algo saliera mal. Creó lo que llamaba kill switches, comandos automatizados que borrarían toda evidencia de sus computadoras en caso de detectar invasión policial.
Configuró Deadman's Switches, sistemas que distribuirían automáticamente sus bitcoins a carteras anónimas si pasaba 72 horas sin hacer login, garantizando que incluso si era arrestado, el dinero nunca sería recuperado. Lucas no era solo inteligente, era meticuloso, obsesivo, paranoico de forma productiva. Pero había una variable que no podía controlar completamente: el factor humano, su propia humanidad. El día 22 de noviembre de 2022, un martes, Lucas tomó la decisión final. El sistema estaba listo. Había probado suficientemente. Era hora del gran ataque. Eligió la fecha del 23 de noviembre, un miércoles estratégicamente, mitad de semana, cuando sistemas bancarios procesaban mayor volumen de transacciones, haciendo más difícil detectar anomalías. Eligió el horario de 3:47 de la madrugada, cuando equipos de monitoreo de seguridad estaban en el punto más bajo de alerta, cuando la fatiga humana se instalaba. La noche del 22 de noviembre, Lucas cenó con su madre. Ella preparó espagueti, el platillo favorito de él. Conversaron sobre la escuela, sobre los exámenes finales que se acercaban, sobre planes para las vacaciones de verano. «Duérmete temprano hoy, sí», Julia dijo besando la frente de su hijo. «Tienes examen de química mañana». «Sí, mamá. Buenas noches, te quiero». «También te quiero, mi hijo». Julia fue a su habitación, exhausta tras otro turno doble en el hospital. Se durmió en minutos. No tenía idea de que su hijo en la habitación de al lado estaba a punto de cometer uno de los mayores crímenes cibernéticos de la historia mexicana. Lucas esperó hasta las 11:30 de la noche. Verificó que su madre dormía profundamente. Cerró con llave la puerta de su habitación desde dentro. Apagó la luz. La única iluminación venía de las 3 pantallas de laptop brillando en la oscuridad. Se puso sus audífonos, no para música, sino para sonidos blancos que le ayudaban a concentrarse. Respiró profundo, flexionó los dedos y comenzó. 11:47 p.m. Activó todas las capas de VPN. Se conectó a través de servidores en Suiza, después Rusia, después Islas Caimán, después Singapur. Su tráfico de Internet saltaba entre continentes, volviéndose imposible de rastrear en tiempo real. 12:12 a.m. Inició el proyecto Hydra. El sistema comenzó a trabajar, identificando objetivos, probando credenciales, sondeando vulnerabilidades. 1:33 a.m. Primeras cuentas válidas identificadas. El algoritmo encontró 847 cuentas bancarias con saldos superiores a 50,000 pesos y credenciales comprometidas disponibles en bases de datos filtradas. 2:48 a.m. Sistema finalizó verificación de todas las cuentas. Total de objetivos viables: 2,847 cuentas en 12 bancos digitales diferentes. Saldo total disponible: 94 millones de pesos. Lucas sintió la adrenalina. Este sería el ataque individual más grande de la historia del cibercrimen mexicano. Pero no podía robar todo. Sería detectado instantáneamente. Necesitaba ser quirúrgico. Configuró parámetros: robar máximo 35,000 pesos por cuenta, priorizar cuentas con saldos medios que no dispararían alertas inmediatas, dispersar ataques a lo largo de 40 minutos para simular patrones normales de transacciones nocturnas. 3:47 de la madrugada del 23 de noviembre de 2022. Lucas Martínez presionó Enter. El proyecto Hydra cobró vida. En la pantalla, líneas de código se desplazaban a velocidad imposible de seguir visualmente. Cada línea representaba una cuenta siendo accedida, un código de autenticación siendo interceptado, una transferencia siendo ejecutada. 3:48 a.m. 23 cuentas robadas, 450,000 pesos transferidos. 3:51 a.m. 104 cuentas robadas, 3.8 millones de pesos transferidos. 3:58 a.m. 301 cuentas robadas, 10.2 millones de pesos transferidos. Lucas observaba hipnotizado. Era como ver una máquina perfecta en operación. Cada transferencia completada aparecía como una línea verde en la pantalla.
ninguna roja, ninguna falla, todo funcionando exactamente como lo planeó. 4:12 a.m., 689 cuentas robadas, 24.1 millones de pesos transferidos. 4:23 a.m., 247 cuentas robadas, 43.6 millones de pesos transferidos. En este punto, Lucas comenzó a sentir algo que no esperaba. No era excitación ni miedo, era fascinación intelectual pura. Había creado algo que funcionaba perfectamente, un sistema tan elegante, tan eficiente, que operaba como un reloj suizo digital. 4:27 a.m. El sistema alcanzó el límite programado. 2.847 cuentas robadas. Total, 94.3 millones de pesos. Lucas configuró el sistema para detenerse. No por miedo a ser atrapado, sino porque más sería codicia innecesaria. Había probado su punto. Ahora venía la fase crítica, limpieza de rastros. Durante los siguientes 15 minutos, Lucas ejecutó protocolos meticulosos. Borró logs, se desconectó de servidores, limpió cachés, sobreescribió sectores de memoria. Verificó 3 veces que ningún rastro digital permaneciera. 4:43 a.m. Todo limpio. El ataque fue perfecto. Lucas debió haber parado ahí, debió haber apagado todo e ido a dormir, pero no pudo resistir. Quiso verificar una última vez si los bitcoins habían llegado a las carteras de destino. Abrió su panel de control encriptado, verificó los saldos. Todo estaba ahí, 94.3 millones de pesos convertidos a bitcoin distribuidos en 340 carteras diferentes. Lo había logrado. Y fue en este momento, a las 4:44 de la madrugada, que Lucas cometió su único error. Su webcam estaba encendida. Lucas siempre desactivaba la webcam físicamente, colocando una cinta adhesiva negra sobre el lente. Era protocolo básico de seguridad. Pero esa noche, en la prisa y excitación, había olvidado. La webcam estuvo activa por solo 2.3 segundos, mientras verificaba los saldos. No estaba grabando, no estaba transmitiendo, solo estaba encendida, con la pequeña luz LED verde brillando levemente. Pero en esos 2.3 segundos, el reflejo de las pantallas en los lentes de Lucas fue capturado por un proceso del sistema operativo que corría en segundo plano, un proceso que él no sabía que existía, implementado en una actualización reciente de Windows que no había revisado completamente. Ese reflejo contenía información suficiente: líneas de código visibles, direcciones de carteras Bitcoin, timestamps de transacciones. Y ese minúsculo archivo de registro, de solo 127 kilobytes, sería sincronizado automáticamente con servidores cloud de Microsoft 2 horas después. Lucas no lo percibió. Apagó todo, cubrió los laptops, escondió equipos, ajustó la cama para que pareciera que había dormido toda la noche, puso la alarma para que sonara a las 6:30 como siempre. Se acostó a las 5:20 de la madrugada. Su corazón aún latía acelerado, pero se sentía triunfante. Acababa de cometer el crimen cibernético perfecto. O eso pensaba. Mientras Lucas dormía sus pocas horas de sueño, México despertaba al caos. A las 7:15 a.m., María Costa verificó su cuenta bancaria y gritó. A las 7:23 a.m., el jubilado José Roberto Silva, de 68 años, vio que sus ahorros de 40 años de trabajo habían desaparecido y tuvo un ataque de pánico. A las 7:41 a.m., la estudiante universitaria Amanda Ferreira descubrió que los 45,000 pesos que ahorró durante 2 años para intercambio en Europa se habían esfumado. Para las 8:60 de la mañana, centrales de atención de 12 bancos digitales estaban colapsadas. Filas de espera con más de 3 horas, sistemas sobrecargados, gerentes en pánico. A las 8:34 a.m., el CEO de NuMéxico, el banco digital más grande del país, fue informado que 743 clientes reportaron robos simultáneos durante la madrugada. Total, 26.8 millones de pesos. A las 9:17 a.m., ejecutivos de seguridad de todos los principales bancos digitales
estaban en llamada de emergencia. Rápidamente se dieron cuenta de que no era un ataque aislado. Todos fueron atacados. Misma metodología, mismo período de tiempo. A las 9:52 a.m., la Policía Federal fue oficialmente notificada. Departamento de Combate a Delitos Cibernéticos activado. A las 10:33 a.m., un comunicado conjunto de los bancos afectados fue emitido. Ataque coordinado sin precedentes, investigación en curso, clientes serían reembolsados. Pero nadie sabía quién lo había hecho, o cómo. Lucas despertó a las 6:30 a.m. con la alarma. Bostezó. Se levantó normalmente. Desayunó con su madre que acababa de llegar del turno nocturno. ¿Dormiste bien?, Julia preguntó sirviendo café. Súper bien. ¿Y tú cómo estuvo el turno? Conversaron normalmente. Lucas comió pan con mantequilla, bebió jugo de naranja, tomó su mochila, fue a la escuela. En el metro, escuchó conversaciones. Personas hablando sobre el ataque a los bancos, checando sus propios celulares nerviosamente. Lucas mantuvo expresión neutra, pero internamente sonreía. En la escuela era el tema del día. «Carnal, ¿viste? Todo México fue hackeado», dijo Pedro, compañero de clase, mostrando noticias en el celular. «Está de locos», Lucas respondió con el tono exacto de sorpresa que un adolescente normal demostraría. «¿Cuánto robaron?» «Como unos 100 millones. Nadie sabe quién fue». Las clases ese día fueron normales. Lucas participó, respondió preguntas, tomó apuntes. En la clase de química sacó 9.2 en el examen. Durante el recreo jugó fútbol con compañeros. Absolutamente nada en su comportamiento sugería que era responsable del caos digital que paralizaba el sistema financiero mexicano. Pero mientras Lucas fingía normalidad, 340 kilómetros de distancia, en la Ciudad de México, un equipo de élite estaba siendo formado. La operación recibió nombre código: Operación Hydra. Ironía que no sabían aún que el propio hacker había usado el mismo nombre. Liderando la investigación estaba el agente federal Marcus Oliveira, veterano con 15 años, en el Departamento de Delitos Cibernéticos. Marcus había investigado desde esquemas de phishing simples hasta ataques de ransomware contra infraestructura crítica. Pero nunca había visto algo de esta escala. La primera reunión de briefing ocurrió a las 2 de la tarde del 23 de noviembre, en la sede de la Policía Federal en Ciudad de México. Presentes: 12 agentes federales especializados, 8 especialistas en seguridad cibernética de los bancos afectados, 3 representantes del CISEN, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y 2 consultores internacionales del FBI que volaron desde Miami en carácter emergencial. Marcus Oliveira presentó lo que sabían hasta ese momento, proyectando datos en pantallas enormes. A las 3:47 a.m. de hoy, un atacante o grupo de atacantes ejecutó invasión coordinada contra 12 instituciones financieras. 2.847 cuentas comprometidas, 94.3 millones de pesos robados, todo convertido a Bitcoin y distribuido en cientos de carteras digitales. ¿Cómo lo lograron?, preguntó Daniel Costa, especialista en seguridad de Banregio. Aún estamos analizando, pero parece que explotaron vulnerabilidad en el sistema de autenticación de 2 factores, específicamente Secure Auth México. Todos los ojos se volvieron hacia Roberto Chen, sitio de Secure Auth que estaba presente. «Eso es imposible», Roberto dijo defensivamente. «Nuestro sistema es auditado trimestralmente. Tenemos certificaciones internacionales». Marcus proyectó logs técnicos en la pantalla. Imposible o no, fue lo que pasó. Vean los timestamps. Miles de códigos de autenticación fueron interceptados durante 40 minutos. Su sistema fue comprometido. Las siguientes 6 horas fueron de análisis técnico intenso. Especialistas se sumergieron en logs de servidores, tráfico de red, patrones de transacción. Y fue Carla Méndez, analista forense digital de 29 años, quien encontró la primera pista real. A las 8:37 p.m., levantó la mano durante la sesión de análisis. «Encontré algo,
un patrón en las transacciones. Todos pararon para escuchar. El atacante usó 340 carteras Bitcoin diferentes. Parecen completamente aleatorias, sin conexión. Pero analizando los timestamps de creación de las carteras, hay un patrón. Todas fueron creadas en secuencia durante un periodo de 6 días en agosto, y todas desde el mismo nodo de red Tor. ¿Puedes rastrear el nodo?, Marcus preguntó. Estoy intentándolo, pero quien hizo esto usó múltiples capas de VPN. El tráfico salta entre 8 países diferentes. Sigue intentando. Durante los días siguientes, la investigación se intensificó. Equipos trabajaban 18 horas al día. Especialistas internacionales fueron traídos. La recompensa por información que llevara al hacker subió a 5 millones de pesos. Pero no había pistas concretas. Quienquiera que haya hecho esto era profesional, meticuloso. No dejó rastros obvios. Lucas, mientras tanto, continuaba su vida normal. Iba a la escuela, hacía tareas, cenaba con su madre. Por la noche, en su habitación, monitoreaba noticias sobre la investigación usando conexiones seguras. Leía foros donde especialistas debatían cómo fue ejecutado el ataque. Sonreía viendo teorías elaboradas sobre grupos criminales internacionales, hackers rusos, norcoreanos. Nadie sospechaba que podría ser un adolescente mexicano de 14 años. Pasó los días siguientes cubriendo rastros adicionales. Borró más logs, reformateó memorias USB, sobreescribió sectores de disco 7 veces con datos aleatorios. Se sentía invencible. Pero el 3 de diciembre, 10 días después del ataque, la investigación tuvo un giro. Carla Méndez estaba revisando logs por 13ª vez cuando notó algo. Un archivo de sincronización cloud de Microsoft. Timestamp, 23 de noviembre, 6:47 AM. El archivo era minúsculo, 127 kilobytes, aparentemente insignificante. Era un log de proceso de webcam. Curiosa, Carla abrió el archivo. Era una imagen de baja resolución, granulada, oscura. Mostraba lo que parecía ser una habitación a oscuras con pantallas de laptop brillando. Pero había algo más, un reflejo en lentes. Carla aumentó el zoom, aplicó filtros, mejoró la resolución usando software forense especializado. Y ahí, visible solo después de procesamiento extensivo, estaba líneas de código reflejadas en los lentes de alguien, y en esos códigos, direcciones de carteras Bitcoin. Cruzó las direcciones con las usadas en el ataque. Compatibilidad del 100%. Marcus, Carla gritó atravesando la oficina, lo encontré. El equipo entero se reunió alrededor de su estación de trabajo. Este archivo fue sincronizado automáticamente desde la máquina del atacante, Carla explicó. No se dio cuenta de que su webcam estaba activa. No se dio cuenta de que Windows capturó este frame. No se dio cuenta de que sincronizó con la nube. ¿Puedes rastrear de qué máquina vino?, Marcus preguntó. Estoy en ello. El archivo fue enviado a través de VPN, pero la cuenta Microsoft asociada... Espera. Carla tecleó furiosamente. La cuenta fue creada en 2021. Nombre registrado. Lucas M. Email. lucasestudios.outlook.com. ¿Puedes obtener más información sobre este Lucas M? Trabajando en ello. Pero vean esto. Carla abrió metadatos adicionales del archivo. Localización aproximada basada en patrones de red. Ciudad de México, Colonia Roma. Necesitamos una orden judicial para que Microsoft proporcione datos completos de esta cuenta. Marcus dijo. Consíganla ahora. La orden fue obtenida en 36 horas. Juez federal autorizó acceso completo a los datos de la cuenta de Lucas. El 6 de diciembre, Microsoft proporcionó todo. Historial de logins, dispositivos conectados, IPs aproximados, sincronizaciones de archivos. Y ahí estaba, Lucas Martínez, 14 años, dirección calle Ámsterdam 304, Colonia Roma, Ciudad de México. Marcus miró la pantalla incrédulo. ¿14 años? ¿Están seguros? Confirmado.
Acta de nacimiento en el sistema. Estudiante de la Escuela Secundaria República de Chile. Un adolescente, un maldito adolescente, ejecutó el mayor ataque cibernético de la historia de México. El equipo quedó en silencio procesando la revelación. Necesitamos actuar rápido, Marcus finalmente dijo. Si es tan inteligente como parece, puede tener sistemas para detectar nuestra investigación. No podemos darle oportunidad de destruir evidencias. La operación de captura fue planeada para el 16 de diciembre a las 6:00 am. Equipo de 12 agentes federales, 4 especialistas forenses digitales, 2 psicólogos infantiles debido a la edad del sospechoso. Lucas no tenía idea de que estaba siendo rastreado. No tenía idea de que un error de 2.3 segundos, un único momento de descuido, había sellado su destino. El 15 de diciembre, un martes, Lucas fue a la escuela normalmente. Sacó 10 en la presentación de trabajo de biología. Jugó videojuegos en línea con amigos por la noche. Cenó con su madre. Conversaron sobre planes para la Navidad que se acercaba. Durmió a las 10:30 p.m., exhausto tras un día normal de adolescente. A las 5:45 am del 16 de diciembre, 12 patrullas de la Policía Federal rodearon silenciosamente el edificio en calle Ámsterdam 304. A las 6:08 am en punto, agentes subieron las escaleras. Marcus Oliveira, liderando el equipo, tocó firme en la puerta del apartamento. Policía Federal, orden de cateo. Julia Martínez despertó asustada. Abrió la puerta en shock, aún en camisón. ¿Qué está pasando? Señora Julia Martínez. Marcus mostró la orden. Tenemos autorización judicial para cateo. ¿Dónde está Lucas Martínez? Mi hijo está durmiendo. ¿Qué hizo? Tiene que haber un error. Por favor, llévenos a su habitación. Con las piernas temblorosas, Julia guió a los agentes. Marcus tocó la puerta de la habitación de Lucas. Lucas Martínez, Policía Federal, abre la puerta. Dentro de la habitación, Lucas despertó instantáneamente. Su primer pensamiento no fue miedo. Fue análisis táctico. Me descubrieron. ¿Cómo? No importa. Activar protocolos de emergencia. Alcanzó el laptop debajo de la almohada, donde siempre lo mantenía durante la noche. Tecleó el comando Kill Switch que borraría todo. Pero antes de que pudiera presionar Enter, la puerta fue derribada. 6 agentes entraron, armas apuntando. Manos donde pueda verlas. Aléjese de la computadora. Lucas se congeló. Levantó las manos lentamente. Su rostro no mostraba miedo, sino cálculo. Estaba evaluando opciones, probabilidades, escenarios. Marcus entró. Miró al chico de 14 años sentado en la cama, manos levantadas, 3 laptops visibles en el escritorio. ¿Lucas Martínez? Sí. Está detenido bajo sospecha de invasión a sistemas informáticos, fraude electrónico y delincuencia organizada. ¿Entiende estos derechos? Lucas no respondió inmediatamente. Sus ojos escanearon la habitación. Calculó que los agentes ya habían asegurado los laptops. El kill switch no fue activado. Las evidencias estaban intactas. Por primera vez desde que comenzó todo, Lucas sintió algo que no esperaba. No era miedo a la prisión, era frustración intelectual. Había cometido un error estúpido, y eso era inaceptable. Entiendo mis derechos, Lucas finalmente dijo con voz calmada. No hablaré sin abogado presente. Marcus quedó impresionado. La mayoría de los criminales, especialmente jóvenes, entraban en pánico en este momento. Pero Lucas estaba compuesto, pensando estratégicamente. Inteligente, Marcus pensó, muy inteligente y muy peligroso. Los especialistas forenses comenzaron a catalogar evidencias. 3 laptops, 7 memorias USB, 4 discos duros externos, 5 routers modificados, cuadernos con anotaciones técnicas, cables, equipos diversos. Julia estaba en el pasillo sollozando. Tiene que haber un error. Mi hijo es estudiante, él no haría nada ilegal. Pero mientras agentes revisaban la habitación, Carla Méndez, que estaba presente, encontró algo que confirmó todo. En el fondo del armario, escondido dentro de una consola de videojuegos vieja que parecía rota,
estaba una memoria USB. No era una memoria USB común. Era modelo de nivel militar con encriptación de hardware. Carla la conectó en laptop forense aislado. Pidió contraseña. «Vamos a necesitar la contraseña de este dispositivo», Marcus dijo a Lucas. Lucas no respondió. Solo miró la pared. «Está bien. Nuestros especialistas van a romper la encriptación eventualmente». En realidad tomaría 11 días, pero cuando lo lograron, lo que encontraron era devastador. La memoria USB contenía todo. Diarios digitales documentando cada ataque que Lucas ejecutó durante 10 meses. Hojas de cálculo con análisis de costo-beneficio de diferentes objetivos. Código fuente completo del proyecto Hydra. Llaves privadas de 340 carteras Bitcoin conteniendo 94.3 millones de pesos. Pero había algo más, algo que haría que hasta investigadores experimentados cuestionaran la mente de este adolescente. Había un archivo llamado manifiesto.txt. Marcus abrió el archivo. Era largo, meticulosamente escrito, fechado 15 de octubre de 2022, 5 semanas antes del gran ataque. El manifiesto explicaba en detalles perturbadores por qué Lucas hacía lo que hacía. No era por dinero, nunca fue por dinero. Era por probar un punto filosófico. Lucas escribió: «La sociedad se estructura en jerarquías de poder basadas en recursos. Dinero digital, específicamente, es solo información, números en bases de datos, consenso colectivo que atribuye valor a bits y bytes, pero ese consenso es ilusión, es vulnerable. Sistemas construidos por humanos contienen fallas humanas, y quien entiende esas fallas mejor controla la información. Controlar información es controlar realidad». La pregunta no es si es posible redistribuir valor arbitrariamente en el sistema financiero digital. La pregunta es probar que es posible. Y probar que edad, estatus social, conexiones, nada de eso importa. Solo la inteligencia importa. Solo el conocimiento importa. Voy a demostrar que un adolescente común, con recursos limitados, puede comprometer el sistema financiero de un país entero. No por codicia, por principio, para probar que el emperador está desnudo, que la seguridad es ilusión, que el sistema es frágil, y que aquellos que construyeron estas estructuras de poder no son más inteligentes que yo, solo son mayores, nacieron primero, pero eso no los hace superiores. Voy a probar esto. Marcus terminó de leer y quedó en silencio. Este chico no era un criminal común, era un ideólogo, filósofo, viendo el crimen como experimento social. Lucas fue llevado a la sede de la Policía Federal en Ciudad de México. Debido a su edad, fue colocado en sala especial para menores, no en celda común. Durante el transporte, no demostró emoción. Miraba por la ventana de la patrulla viendo la ciudad pasar. «¿Entiendes la gravedad de lo que hiciste?», Marcus preguntó durante el trayecto. Lucas se volvió para mirarlo. Sus ojos, testimoniaría Marcus después, parecían demasiado viejos para 14 años. «Entiendo las consecuencias legales perfectamente. Estudié la legislación, Ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, Ley Federal de Delitos Informáticos. Sé exactamente lo que me espera». «¿Entonces por qué lo hiciste?». Lucas sonrió levemente. «Porque podía, porque nadie pensaba que podría, porque el sistema presume incompetencia basada en edad, y presunciones erróneas crean vulnerabilidades. Robaste 94 millones de pesos. Destruiste ahorros de casi 3,000 personas. Temporalmente. Los bancos reembolsaron a todos. Nadie quedó permanentemente perjudicado. No es así como funciona la ley. Lo sé, pero es así como debería funcionar la moralidad. No causé daño permanente, causé vergüenza. Expuse vulnerabilidad. Forcé al sistema a mejorar. Eres muy joven para ser tan cínico, y usted es muy viejo para ser tan ingenuo. Lucas respondió calmadamente. ¿Cree que sistemas bancarios van a corregir vulnerabilidades por buena voluntad? No. Solo corrigen cuando son forzados, cuando son expuestos. Yo los expuse. Dentro de 6 meses,
La seguridad bancaria mexicana será significativamente mejor por lo que hice. ¿Soy criminal o catalizador de progreso? Marcus no tenía respuesta. El interrogatorio formal comenzó a las 2 de la tarde del 16 de diciembre. Presente, Marcus Oliveira, Carla Méndez, abogado público designado LIC. Alberto Santos, psicóloga infantil, doctora Regina Campos y Julia Martínez, en estado de shock. Lucas, comenzó Marcus, encontramos evidencia sustancial en tu habitación. 3 laptops con herramientas de hacking, códigos de ataques anteriores, llaves de carteras Bitcoin. ¿Entiendes que estas evidencias te conectan directamente a los crímenes? Sí. ¿Estás dispuesto a cooperar con la investigación? Depende. ¿Cuál es el beneficio? LIC. Santos intervino. Lucas, cooperación puede resultar en medidas menos severas. Eres menor de edad. El sistema no quiere castigarte, quiere rehabilitarte. Lucas casi rió. Rehabilitación presupone que estoy roto. No lo estoy, funciono perfectamente. Solo funciono diferente de los patrones que la sociedad espera. La doctora Regina se inclinó. Lucas, ¿entiendes que lo que hiciste causó sufrimiento a personas reales? María Costa perdió ahorros de 12 años. José Roberto Silva tuvo ataque de pánico. Amanda Ferreira perdió oportunidad de intercambio de sus sueños. Lucas quedó en silencio por un momento. Entiendo intelectualmente que causó sufrimiento, pero no siento conexión emocional con eso. No es que sea cruel, es que no proceso empatía de la misma forma. Julia comenzó a llorar. Dios mío, Lucas, ¿qué te pasó? Lucas miró a su madre. Por primera vez su máscara de indiferencia se agrietó ligeramente. Nada me pasó, mamá. Siempre he sido así. Tú solo no te dabas cuenta. Durante las semanas siguientes, Lucas fue sometido a extensas evaluaciones psicológicas. Dr. Fernando Ribeiro, psiquiatra forense especializado en adolescentes, condujo 12 sesiones. Su reporte, entregado el 15 de enero de 2023, fue devastador. Lucas Martínez presenta inteligencia excepcional, CI probado de 162, situándolo en el percentil 99.997. Sin embargo, demuestra déficits significativos en procesamiento emocional, específicamente empatía afectiva. Comprende intelectualmente conceptos morales, pero no los internaliza emocionalmente. Diagnostico trastorno de conducta con rasgos de trastorno de personalidad antisocial emergente. Aunque joven para diagnóstico definitivo de sociopatía, patrones conductuales sugieren fuertemente desarrollo en esa dirección. Pronóstico para rehabilitación emocional genuina, reservado. Pronóstico para modificación conductual vía consecuencias, moderadamente positivo. Recomiendo internación en institución especializada con programas intensivos de resocialización, monitoreo continuo y reevaluaciones semestrales. El Ministerio Público, basado en evidencias y evaluaciones, decidió procesar a Lucas al máximo permitido para menor de edad. El 3 de febrero de 2023, Lucas Martínez fue formalmente acusado de 2.847 delitos de acceso ilícito a sistemas informáticos, 2.847 delitos de fraude electrónico, delincuencia organizada y lavado de dinero. Aunque menor, la gravedad y sofisticación de los crímenes resultaron en proceso especial. El juicio comenzó el 17 de abril de 2023 en el Juzgado de Justicia para Adolescentes de Ciudad de México. Por ser menor, audiencias eran cerradas, pero repercusión mediática era inmensa. Lucas Martínez se volvió conocido nacionalmente como el hacker adolescente, genio del cibercrimen, prodigio digital criminal. Programas de TV debatían cómo el sistema educativo falla en identificar y canalizar genialidad, cómo la familia no percibe, cómo la sociedad lidia con inteligencia excepcional desconectada de moralidad. Durante el juicio, Fiscalía presentó evidencias meticulosas, cada ataque documentado, cada código analizado, cada víctima teniendo oportunidad de testificar sobre impacto. Defensa argumentó que Lucas era un niño,
cerebro no completamente desarrollado, víctima de su propia inteligencia, sin orientación adecuada, necesitando tratamiento no castigo. Pero las propias palabras de Lucas saboteaban su defensa. Cuando la jueza doctora Mariana Fonseca preguntó si tenía algo que declarar, Lucas se levantó. Su señoría, comprendo que violé leyes, comprendo consecuencias, pero cuestiono fundamento moral del sistema que juzga acto basado en edad del perpetrador y no en impacto real. Nadie fue permanentemente perjudicado. Bancos reembolsaron a todos. El único daño real fue al orgullo de corporaciones que se creían seguras. Expuse vulnerabilidades que, si no corregidas, podrían ser explotadas por criminales reales con intenciones realmente maliciosas. En cierto sentido, presté servicio público. El Lic. Alberto Santos cerró los ojos, sabiendo que aquello había destruido cualquier chance de clemencia. La jueza doctora Mariana Fonseca dictó sentencia el 23 de mayo de 2023. Lucas Martínez, tienes 15 años ahora. Demuestras inteligencia extraordinaria, pero inteligencia sin carácter, sin empatía, sin responsabilidad moral, no es virtud, es arma. Trataste el sistema financiero como rompecabezas intelectual, ignorando completamente sufrimiento humano causado. Tus víctimas no son corporaciones abstractas, son personas reales con sueños, planes, esperanzas destruidas por tus acciones. Comprendo tu edad. Comprendo que cerebro adolescente aún está en desarrollo. Pero la sofisticación, premeditación y escala de tus crímenes exigen respuesta proporcional. Por lo tanto, te sentencio al máximo permitido por ley para menor infractor. Internación en institución de tratamiento para adolescentes de seguridad máxima hasta cumplir 21 años. A los 21, si evaluaciones demuestran persistencia de comportamientos de riesgo, serás transferido al sistema penitenciario adulto, donde cumplirás sentencia adicional hasta 25 años, revisable cada 5 años basado en conducta y evaluaciones psicológicas. Total, potencialmente 10 años de internación. Adicionalmente, determino que los 94.3 millones de pesos recuperados sean redistribuidos a las víctimas y que Lucas quede impedido de utilizar computadoras o acceder a Internet sin supervisión directa por 15 años después de liberación. Lucas recibió la sentencia sin emoción visible. Solo asintió levemente. Julia Martínez se derrumbó. Mi hijo. Mi bebé. Pero Lucas no miró a su madre. Miraba al frente, ya calculando. Lucas fue transferido a Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes, institución de máxima seguridad en las afueras de Ciudad de México. Ahí se destacó nuevamente, no por problemas, sino por conducta impecable. Participaba en programas educacionales. Ayudaba a otros internos con estudios. Se comportaba perfectamente. Pero educadores notaban algo perturbador. No había cambio genuino. Lucas aprendió a imitar remordimiento. En evaluación de 6 meses, Dr. Fernando Ribeiro escribió: Lucas demuestra comprensión intelectual completa de por qué sus acciones fueron inadecuadas. Articula arrepentimiento convincentemente, pero análisis más profundos revelan que es actuación. Aprendió el guión socialmente esperado. Lo ejecuta perfectamente. Pero no hay transformación emocional genuina. Continúo viendo misma desconexión empática. Recomiendo mantenimiento de medida de seguridad máxima. Hoy en 2024, Lucas Martínez tiene 16 años. Permanece internado. Conducta ejemplar, participación en todos los programas, 0 infracciones disciplinarias. Pero aquellos que trabajan diariamente con él saben la verdad. Lucas no cambió, solo aprendió a esconder mejor. Y en su tiempo libre permitido lee vorazmente. Filosofía, matemáticas, teoría de la información. Sin acceso a computadoras, su mente permanece activa, procesando, calculando, planeando. María Costa recuperó sus ahorros reembolsados por el banco. Compró su departamento, pero dice que nunca más se siente completamente segura con dinero digital.
José Roberto Silva pasó 3 meses en terapia. Desarrolló ansiedad sobre finanzas, prefiere dinero físico ahora. Amanda Ferreira recibió reembolso, pero perdió plazo para intercambio. Oportunidad pasó. Julia Martínez renunció al hospital. Se mudó al interior del Estado de México. No soporta miradas, juicios de quien reconoce como madre del hacker adolescente. Visita a Lucas una vez al mes. Conversaciones son cordiales pero distantes. Ya no reconoce al hijo que crió. El caso cambió legislación. Ley Lucas, aprobada en septiembre de 2023, exige que escuelas implementen programas de identificación temprana de habilidades excepcionales combinadas con déficits emocionales, ofreciendo intervención psicológica preventiva. Empresas de seguridad cibernética reformularon sistemas completamente. Secure Auth México quebró. Bancos digitales invirtieron miles de millones en upgrades de seguridad. Irónicamente, Lucas tenía razón. El sistema se volvió más seguro por su causa. Pero el costo fue demasiado alto. En entrevista concedida a investigadores académicos en febrero de 2024, bajo supervisión, Lucas fue preguntado: si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo? Pensó por 30 segundos. Técnicamente, cubriría la webcam. Ese error fue inaceptable. Moralmente, no. No me arrepiento. Aprendí mucho. Probé lo que quería probar. El sistema es vulnerable. Siempre lo fue. Las personas solo prefieren creer en seguridad que no existe. ¿Y si pudieras hacerlo de nuevo, lo harías? Lucas sonrió. No responderé eso. Estudios psicológicos sobre Lucas continúan. Se volvió caso académico. Universidades estudian la intersección entre superdotación intelectual y déficit empático. Algunos especialistas argumentan que sistema educativo falló. Si genialidad de Lucas hubiera sido identificada temprano, si hubiera habido programas adecuados, tal vez se habría convertido en investigador de seguridad cibernética legítimo, hacker ético, contribuyente positivo para sociedad. Otros argumentan que rasgos antisociales son neurológicos, no circunstanciales, que ningún programa habría cambiado procesamiento emocional fundamental de Lucas. La pregunta permanece sin respuesta. Lo que sabemos es esto. Lucas Martínez, a los 14 años, con laptop barato e inteligencia extraordinaria, comprometió sistema financiero nacional, robó 94.3 millones de pesos, afectó miles de vidas, todo desde su habitación en departamento modesto. Fue capturado no por falla técnica masiva, sino por error humano de 2.3 segundos, una webcam encendida, un reflejo en lentes, un archivo de 127 kilobytes sincronizado automáticamente. Hoy, sentado en institución para adolescentes, Lucas Martínez representa pregunta imposible que la sociedad no sabe responder. ¿Qué hacemos cuando genialidad y criminalidad se encuentran en mente de un niño? ¿Cómo balanceamos justicia y rehabilitación cuando perpetrador entiende consecuencias legales perfectamente, pero no siente consecuencias morales genuinamente? Esas preguntas permanecen. Lucas permanece internado, y en algún lugar, en alguna habitación en Ciudad de México, tal vez otro adolescente excepcionalmente inteligente ve tutorial en YouTube sobre seguridad cibernética. Y la historia puede volver a empezar. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con la sentencia? ¿Crees que Lucas puede ser rehabilitado? ¿O inteligencia desconectada de empatía es permanente? Suscríbete para más casos reales de jóvenes prodigios que cruzaron la línea.